Saludos, mi nombre es María Gabriela Carrasquel, soy psicólogo y les voy a conversar un poco acerca de diversas estrategias que podemos aplicar para una buena gestión emocional. Antes de comenzar a hablar acerca de las estrategias que podemos aplicar, tenemos que definir qué son las emociones. Las emociones son reacciones involuntarias, subjetivas, breves que tenemos ante ciertos estímulos. Estímulos que pueden ser internos o externos. Un ejemplo de un estímulo interno es un pensamiento. Un pensamiento puede dar paso a una emoción. Un estímulo externo puede ser, por ejemplo, quizás una situación que esté ocurriendo por fuera de nosotros. Pongamos el caso de que seamos testigos o estemos presentes ante un accidente automovilístico. La emoción que se despierta a raíz de presenciar este tipo de eventos es una emoción. En este caso pudiéramos hablar de la emoción del miedo, la emoción de la tristeza, entre otras. Hay 3 niveles de reacciones de acuerdo a la emoción. Estos niveles son fisiológico, cognitivo y conductual. Las reacciones a nivel fisiológico se refieren a todas estas que tienen que ver con un síntoma o con lo que manifiesta nuestro cuerpo. Puede ser sudoración excesiva, puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular o también aumento de la presión arterial, entre otros. Otro nivel es el cognitivo, que se refiere a los pensamientos. Y el nivel conductual se refiere a todas estas acciones que efectuamos al momento de sentir esta emoción. Pueden ser acciones de huida, pueden ser acciones de acercamiento y también hablamos de las facciones, ¿ok? De la expresión facial o la expresión corporal como tal. Las emociones no son buenas ni malas, a pesar de que quizás durante nuestra vida, a través de la crianza, nos han dicho que la tristeza, que la rabia, que el miedo son emociones negativas y son malas y debemos de suprimirlas o debemos de evitarlas, y que la alegría y el amor son emociones buenas o positivas. Realmente esto no es tan cierto. Todas las emociones son necesarias y ciertamente hay emociones que son placenteras como la alegría, como el amor, y hay otras que son displacenteras, que no las disfrutamos al sentirlas, como el miedo, la ira, la tristeza, el asco, pero todas ellas son necesarias. Todas las emociones tienen una función vital para nuestro día a día, para nuestro desenvolvimiento natural dentro de nuestra cotidianidad. Ahora bien, hay una cantidad de estudios que hablan acerca de las emociones y todavía todos estos autores no se ponen de acuerdo en poder definir qué cantidad exacta hay de emociones. Hay autores que pueden afirmar que hay hasta 150 emociones diferentes, pero se habla de unas emociones básicas, ¿ok? Con las cuales el ser humano nace, y las otras quizás son aprendidas a través del tiempo. Las emociones básicas que conocemos comúnmente son la alegría, el amor, la tristeza, la ira, el miedo y el asco también. Ahora, más que hablar de un tema de control de emociones, lo ideal es proponer diversas estrategias que podamos utilizar para gestionar, para canalizar, para manejar de una manera asertiva las diversas emociones, ya que es necesario sentirlas todas y poder entender bien cuál es el propósito que vienen ellas a mostrarnos, ya que si bien hablábamos de que hay emociones displacenteras, ellas también tienen una función necesaria. ¿Y qué sucede cuando nos han enseñado desde la infancia que todas estas emociones displacenteras o que son emociones densas debemos reprimirlas, o no está bien
que las expresemos. Por ejemplo, cuando los padres ven a su niño llorar y le dicen no llores porque es malo llorar, porque te ves feo, porque no está bien que llores, entonces el niño aprende a reprimir esta tristeza. Pero entonces, ¿qué sucede con una emoción cuando es reprimida, cuando no es expresada de una manera saludable? Existen tres mecanismos que se utiliza para poder afrontar la emoción de una manera no saludable. El primer mecanismo es que la persona aprende a sentir la emoción, pero a no expresarla. ¿Por qué? Porque le da temor a expresarla, porque no sabe quizás de una manera asertiva a expresarla, porque considera que el sentir esta emoción y el expresarla es negativo. Entonces aprende a sentirla por dentro, pero no la expresa, ¿ok? El segundo mecanismo de defensa aprendido es no sentir la emoción. Simplemente la persona no siente la emoción, se queda como totalmente bloqueada ante la emoción que está surgiendo en ese momento. Y el tercer mecanismo es el reemplazo de esta emoción prohibida por otra diferente. Visto que en muchos casos detrás de una gran ira, por ejemplo, está escondida la tristeza. Lo que pasa es que la persona ha reprimido tanto la tristeza que para no expresarla prefiere expresar la rabia. Cuando estamos pequeños, nuestros padres son los que se encargan de enseñarnos de qué manera nosotros podemos aprender a manejarnos ante las emociones que sentimos en ese momento, ¿sí? Nosotros somos regulados por nuestros padres o necesitamos una regulación externa de nuestros padres o nuestros cuidadores más cercanos. Ahora, cuando somos adultos, aprendemos de la autorregulación emocional, es cuando nosotros mismos aportamos diversas respuestas ante las emociones que se presentan al día a día. Ahora bien, ¿de qué manera estoy gestionando mis emociones? ¿De qué manera estoy respondiendo ante las diversas emociones que se me presentan? Y de acuerdo al contexto también, cómo estoy respondiendo al contexto y cómo estoy respondiendo a la emoción. Porque ¿qué sucede con estas emociones cuando son reprimidas, cuando no son expresadas de forma asertiva? La emoción busca una forma de salir, pero entonces sale por medio de un síntoma, sale por medio de estas diversas reacciones físicas o hasta en muchos casos en enfermedades. También cuando las emociones no son expresadas de una forma asertiva, cuando no son canalizadas de una buena manera, ellas tienden a acumularse. ¿Y qué sucede cuando se acumula la emoción? La emoción busca una vía de escape natural que puede ser por medio de un síntoma, como ya se los había mencionado, por medio de una enfermedad, o también tienen esta reacción explosiva. Es como una reacción desmedida, es cuando vemos quizás una persona que ante una pequeña situación reacciona de una forma totalmente desproporcionada, pero no es porque la persona no sepa medir de alguna forma cuál es la acción y la reacción, sino que es una persona que quizás ha venido acumulando esta emoción por tanto rato que cuando llega un punto de un tope o llega a un punto de desbordamiento, está entonces esta reacción desmedida que para las otras personas no tiene sentido, no tiene una gran congruencia con lo que está sucediendo en la realidad. Cuando hablamos de acumular emociones, cuando se acumula mucha tristeza, esto deriva a la depresión. Cuando se acumula la ira, esto deriva en la agresividad. Cuando se acumula el miedo, deriva hacia las fobias. También cuando se acumula la alegría, cuando la alegría no es bien canalizada, llega al extremo de la manía, igual que el amor. Cuando el amor se acumula y no es gestionado de una manera positiva, se manifiesta luego o se expresa luego como dependencia. Ahora bien, las claves para
manejar las emociones, para manejar todo este abanico de emociones, primero tenemos que preguntarnos, ¿estoy manejando todas las emociones? ¿Tengo un amplio abanico de diversas emociones? ¿O cuáles son las emociones principales que manejo ante las diversas situaciones que se presentan? Y esto nos lleva entonces al punto 1, que es el autoconocimiento. Para el manejo emocional es elemental manejar la información de cómo nosotros mismos estamos reaccionando ante las diversas situaciones. Tener un autoconocimiento es clave para poder gestionar nuestras emociones. Esto es un trabajo que nos lleva toda la vida, porque vamos conociéndonos a nosotros mismos a través del tiempo, de acuerdo a las diversas situaciones que se presenten, pero esto es elemental. Saber de qué manera soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta tanto, cuáles son estas situaciones que despiertan en mí diversas emociones y de qué maneras yo reacciono cuando se presentan las emociones. Quería dejarles también algo importante, un tip importantísimo. Una emoción dura en nuestro cuerpo a nivel fisiológico alrededor de 90 segundos. Esto quiere decir que si yo transito el tiempo, ¿verdad? Veo el tiempo, 90 segundos, y luego de pasado este tiempo yo sigo experimentando la emoción, hay algo más que la mantiene allí. Y ese algo más es el pensamiento, es lo que yo estoy pensando, es lo que hace que la emoción se perpetúe. Ahí es donde podemos ver y podemos comprender por qué quizás puedo pasar toda la tarde molesta o por qué puedo pasar todo el día triste o por qué hay algunas personas que pasan cierta cantidad de tiempo con una emoción fija, porque vemos que allí involucra entonces el pensamiento y es lo que nos lleva al punto número 2, que está también unido con el punto 1. Evitar el exceso de autocrítica y este perfeccionismo constante, ¿sí? Porque las emociones son necesarias, las emociones son parte de nuestra humanidad y de nuestra adaptabilidad y hasta también son formas que tenemos para poder comunicarnos con las otras personas y hasta para poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, esto de estar constantemente reprimiendo la emoción, esto de estar criticándome constantemente, juzgándome constantemente, persiguiendo un ideal de perfección que no existe, esto no nos ayuda, esto es algo que nos hace mucho daño para nuestras emociones. Entonces, quiero dejarles también este mensaje, que la verdadera felicidad consiste en saber aceptar el error y la equivocación, ya que el poder saber que es válido equivocarnos, quizás en algún momento reaccioné de una manera que no debía, pero eso me lleva a conocerme y eso me lleva también a aceptarlo como parte normal del aprendizaje que tengo en mi vida y también saber de qué manera estoy reaccionando. Entonces, para la próxima que se me presente una situación similar, ya quizás puedo tener otras herramientas para saber de qué manera puedo responder. Ahora, como tercer punto, les quiero mencionar trabajar la voluntad. La voluntad es esta capacidad que tenemos para postergar la recompensa o para postergar la gratificación inmediata. Se ha estudiado y se ha comprobado científicamente de que las personas que tienen la capacidad de postergar la gratificación son las personas que tienen mayor éxito en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito emocional y hasta en el ámbito social también, ya que son personas que están de alguna manera enfocadas, ¿ok? En las metas y en el objetivo que tienen y por lo tanto están dispuestos a postergar un poco esta gratificación o esta recompensa inmediata. Esto va ligado al tema de las metas, a la consecución de metas y objetivos, ¿sí? Tenemos que plantearnos metas realistas y
es bueno trabajar en ellas, pero trabajar de una forma no desmedida, no desde la exigencia, no desde el perfeccionismo y la crítica, sino trabajar en nuestras metas poco a poco, gradualmente y realizando pasos pequeños pero seguros, cosas que nos acerquen realmente hasta nuestra meta final. Ahora bien, ¿de qué manera puedo yo entonces lograr mis objetivos? Bueno, 3 puntos importantes. Hay que salir a buscarlo. Hay que salir a buscar lo que queremos, porque definitivamente las oportunidades llegan cuando las buscamos, cuando nos acercamos a ellas, ¿ok? Y hay que ser realista también. Tengo que colocarme metas y objetivos que estén también en mi contexto, que estén también adecuados a mi realidad. Y si no sé hacerlo, si no sé de qué manera voy a lograrlo, tengo que aprender, tengo que buscar un modelo, tengo que buscar de qué manera puedo yo acercarme a la meta. Pero es importante ponernos en acción, ¿sí? Y gestionar entonces nuestras emociones desde la autocompasión con nosotros mismos, desde el autoconocimiento y desde esta certeza de que las emociones no son negativas, no son malas, no vienen a perjudicarnos, sino todo lo contrario, podemos utilizarlas a nuestro favor para también conocernos a nosotros mismos y saber de qué manera estoy reaccionando ante las diversas situaciones que se presentan. Y puedo utilizarlas como mi aliada también, ya que ellas tienen esta función y tienen esta capacidad de aportarme respuestas ante las diversas situaciones que vivo día tras día. Bueno, espero que este contenido les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, cualquier otro tipo de tema que les gustaría que conversemos por acá, me encantaría leerlos en comentarios y espero entonces que les haya servido de mucho esta información. Espero que le saquen el provecho porque realmente es necesario prestarle mucha atención a la forma en la cual estamos gestionando nuestras emociones. Creo que ahí está la clave de muchas cosas que podemos lograr, tanto como seres individuales como a nivel social.